Pasamos a la segunda parte del modelo de factores específicos. En la clase anterior vimos que dentro de un país existen grupos beneficiados y perjudicados luego de una apertura comercial. Los perjudicados son los propietarios del factor específico que se usa para producir el bien cuyo precio disminuye luego del comercio. Los beneficiados son los propietarios del factor específico para producir el bien cuyo precio aumenta, mientras que el factor móvil puede resultar perjudicado o beneficiado. El comercio tiene efectos sobre la distribución de la renta porque los recursos no se pueden trasladar inmediatamente y sin costo de una industria a otra. Esto es importante de tener en cuenta. Y además porque las industrias difieren en los factores de producción que demandan para la producción de los distintos bienes. Recordemos entonces que la demanda de trabajo en cada sector es igual al valor del producto marginal. En este caso, el valor del producto marginal del trabajo aplicado a la producción de manufacturas es igual a la demanda de trabajo en el sector de manufacturas. Y esto es igual en un mercado de competencia perfecta del producto y del factor al precio de la manufactura por el producto marginal del trabajo aplicado a la producción de manufacturas. Recordamos que en equilibrio el valor del producto marginal del trabajo es igual al salario y que el salario surge de la interacción de la demanda de trabajo de los dos sectores y de alguna manera teniendo en cuenta la oferta de trabajo o el total de trabajadores o de horas de trabajo disponibles. La cantidad de trabajo que va a contratar cada sector surge de igualar el salario con la demanda de trabajo de cada sector. El trabajo práctico que ustedes tienen que resolver les va a proporcionar funciones concretas para calcular el producto marginal, el valor del producto marginal, el salario, la cantidad de trabajo que tiene cada sector o que va a ocupar cada sector, y a partir de ahí, en las funciones de producción, van a poder calcular la cantidad de producción de cada sector. Vamos a mostrar ahora gráficamente por qué los propietarios del factor específico, el capital en este caso, se ven favorecidos. Teniendo en cuenta la situación de equilibrio, la curva de producto marginal nos dice, dado un salario real, es decir, el salario dividido el precio de este bien, cuál va a ser la cantidad de trabajadores que esta empresa o sector va a contratar en equilibrio. Vemos que al salario real 1 en este caso se contrata la cantidad L1. Como ustedes saben, el área por debajo de la curva de producto marginal indica el producto total que se produce para cada nivel de trabajo. Esto es la integral de la curva de producto marginal, es el producto total. En este caso está dado por este trapecio que tenemos acá. Este trapecio se divide de la siguiente forma. La parte que va a los trabajadores es el total de salario pagado en términos reales, es decir, la cantidad de ocupados, multiplicado por su nivel de salario real. En este caso, en términos de unidades de manufactura, por eso es real. Como cada trabajador se lo remunera por el salario de mercado y no por el valor de su producto marginal, la diferencia, es decir, este triángulo, es la parte del producto total que representa el ingreso del capitalista. La renta de los terratenientes puede calcularse del mismo modo. Vamos a trabajar con el ejemplo de manufacturas y alimentos. ¿Qué pasa si por una mayor apertura comercial aumenta el precio relativo de las manufacturas? Como vimos, el salario nominal aumenta, pero menos que el precio de la manufactura, con lo cual el salario real baja en términos de manufacturas. Es decir, los capitalistas tienen que darle a cada trabajador menos unidades de su producción. Esto incentiva a los capitalistas a contratar más trabajo, a aumentar su producción, en este caso pasa de contratar L1 a L2 con el consiguiente aumento de producción, y aumentar también la parte del producto total que se apropia. Lo que vemos acá es la diferencia entre la parte del producto total que se apropian los capitalistas en la situación inicial, que es este triángulo chiquito, y la parte del producto total que se apropian los capitalistas en la situación final, que es este triángulo grande. El rectángulo debajo de esta área es la parte del producto total que corresponde a los trabajadores, pero como también hay más trabajadores en el sector, este gráfico no permite ver si cada uno de ellos está mejor o peor. Para los terratenientes, en cambio, el salario real sube en términos de alimentos, porque el precio de los alimentos no varió y el salario nominal subió. Esto hace que contraten menos trabajo, en este caso, en lugar de contratar L1, contratan L2, producen en consecuencia menos alimentos y su renta real disminuye en este trapecio que tenemos aquí.
Pasamos a otro análisis. En la clase anterior vimos de una forma muy descriptiva el modelo. Ahora quisiera mostrarles la parte más analítica, ya que la idea es que ustedes resuelvan la guía de trabajos prácticos por sí mismos, porque es muy sencillo. Como habrán podido ver, la diferencia entre el modelo de Ricardo y el de factores específicos es que en este último hay más de un factor. Como este es un análisis de corto plazo, va a haber factores que están fijos y por lo tanto va a haber rendimientos decrecientes del factor móvil, que en general es el trabajo, pero puede ser otro. Quisiera que podamos reflexionar, en primer término, cómo se manifiestan los rendimientos decrecientes en la frontera de posibilidades de producción. Krugman les propone este gráfico donde ustedes tienen aquí la función de producción de alimentos y ha dibujado solo el tramo de rendimientos marginales decrecientes. Acá tenemos en el otro cuadrante la función de producción de manufacturas y lo que tenemos acá, esta recta AA, es la asignación de trabajo en la economía. De manera que si el máximo de trabajo es 100, esta curva va de 100 a 100 y nos muestra de qué forma se distribuye el trabajo entre un sector y otro. En la medida que estemos sobre esta curva, vamos a estar indicando que la totalidad del trabajo está empleado por estos dos sectores. ¿Cómo se construye la frontera de posibilidades de producción? Asignando el trabajo entre un sector y otro de acuerdo a esta recta. Por ejemplo, en el punto 1 asignamos esta cantidad de trabajo a la producción de alimentos. De acuerdo a la función de producción, obtenemos esta cantidad de producción que reflejamos en el eje de ordenadas de la frontera de posibilidades de producción. Si asignamos esta cantidad de trabajo a los alimentos, vamos a asignar la diferencia con el total a la producción de manufactura. Y de acuerdo a su función de producción, vamos a tener esta producción de manufactura. Y este es el punto que surge de la combinación de los dos puntos de las funciones de producción de estos dos sectores. Si vamos punto por punto, vamos a ir dibujando esta curva con costos de oportunidad crecientes. ¿Qué pasaría si las funciones de producción tuvieran rendimientos constantes, como en el modelo de Ricardo? O que sería el mismo caso si el factor trabajo fuera el único factor productivo, o si la función de producción fuera de coeficientes fijos. Bueno, tendríamos funciones de producción rectas y, en consecuencia, una frontera de posibilidades de producción con costos constantes, es decir, una recta. Acá vemos que la pendiente de la frontera de posibilidades de producción es la relación entre el producto marginal del trabajo aplicado a manufacturas, que es el bien que estamos midiendo en el eje X, dividido la productividad marginal del trabajo aplicada a la producción de alimentos, que es el bien que medimos en el eje de ordenadas. ¿Por qué? Imaginemos si pasamos del punto 2 al 3. Pero para hacerlo más exacto vamos a pasar a un punto 3 que está mucho más cerquita como para poder hablar de cambios infinitesimales. Este pasaje implica proporcionar más trabajo a la producción de manufacturas, que puede aumentar su producto total en la cuantía del producto marginal. ¿Sí? Pasamos esta cantidad de trabajo infinitesimal y lo que va a aumentar el producto total es exactamente la cuantía del producto marginal, que es el numerador de esta pendiente. Ese trabajo que pasamos a la producción de manufacturas lo tenemos que quitar de la producción de alimentos, que disminuirá su producto total en la cuantía del producto marginal del trabajo aplicado a la producción de alimentos. Por lo tanto, pasar del punto 2 al punto 3 implica dejar de producir la cuantía del producto marginal de la producción de alimentos para obtener una unidad adicional de manufacturas, que es la definición del costo de oportunidad o de la pendiente de la curva. De forma similar a lo que vimos en la unidad 2, la elección entre qué cantidad de cada bien producir está dada por la tangencia de la recta de precios relativos con la frontera de posibilidades de producción. Este es el equilibrio en producción, es decir, más allá de este punto de tangencia, el costo de las manufacturas en términos de alimentos, es decir, la pendiente de esta FPP, no supera el precio relativo. Por ejemplo, para producir una manufactura más a la derecha del punto A, tengo que dejar de hacer 2 alimentos, pero me pagan solo 1,9 alimentos. Entonces no me conviene ubicarme a la derecha del punto A. Antes de ese punto, a la izquierda, lo que me cuesta hacer una manufactura más, el costo de oportunidad o la pendiente de la FPP, es menor de lo que me pagan, por lo cual me conviene seguir produciendo. Y es por eso que el punto A es un punto de equilibrio en producción. Esta misma relación de equilibrio que tenemos acá, de productividades marginales ponderadas por el precio de alguna manera,
Es la misma igualdad que se verifica en el gráfico de caja de la demanda de trabajo que vimos hace unos momentos. Se supone que en el punto A también se produce la tangencia de la curva de indiferencia social, con lo cual se logra un equilibrio también en el consumo. Hasta ahora graficamos un solo país, pero tenemos que imaginar que hay otros que pueden producir algunos bienes comparativamente más baratos por el motivo que sea. Esto se puede graficar en el gráfico de oferta relativa y demanda relativa. La demanda relativa es única y muestra las preferencias del mundo, como vimos en la unidad 2, y tendríamos en este caso dos ofertas relativas, una para cada país. Como los costos de oportunidad ahora son crecientes, la curva tiene pendiente vertical, no es quebrada como en el modelo de la unidad 2. Cuando estos dos países comercian, se establece una nueva oferta relativa mundial, que es siempre intermedia a las anteriores. Eso quiere decir que las manufacturas no son tan abundantes y baratas como lo son en el país 2, ni tan escasas y caras como lo son en el país 1. Como vimos, el comercio implica cambios en los precios relativos que incentivan a los países a modificar sus patrones productivos. Este país que está acá, ustedes me dirán si es el 1 o el 2, de acuerdo a la oferta relativa que le corresponda, con la nueva relación de precios va a producir más manufacturas y menos alimentos. Este es el punto de producción post-comercio. Pasará a exportar manufacturas y a importar alimentos. Y va a intercambiar cada unidad de manufacturas a una tasa dada por estos términos de intercambio. Y ahora nos preguntamos, ¿el comercio es beneficioso? Es decir, más allá de que haya ganadores y perdedores, como vimos hace un momento, ¿cuál es el resultado agregado? ¿El comercio beneficia al país en conjunto? En otras palabras, recordando el principio de compensación del que hablábamos en la unidad 1, la idea es preguntarse si los que ganan con el comercio pueden compensar a aquellos que pierden y seguir estando en una mejor situación que antes de comerciar. Si esto pasa, el comercio es potencialmente una fuente de ganancias para todo el mundo. Vemos entonces que sin comercio el país tiene que producir lo que produce, es decir, el punto A. Una economía que comercia, en cambio, amplía las posibilidades de consumo, tiene una nueva frontera de posibilidades de consumo que está dada por la línea roja. Y en particular puede consumir más de ambos bienes si lo comparamos con la situación de autarquía. En este caso, en este tramo específico que vemos acá, el país podrá consumir más de ambos bienes. Estas son las posibilidades que efectivamente tiene de consumir más bienes que en el punto A. Vemos una vez más, entre paréntesis, que cuanto mayor sea el precio relativo del bien de exportación, es decir, en este caso que el país exporta el bien que tiene en el eje X, cuanto mayor pendiente tenga esta recta roja, mejor estará el país, porque podrá consumir más cantidades de ambos bienes que en la situación inicial. Decimos entonces que si un país en su conjunto puede consumir más de ambos bienes, es posible, en principio, proporcionar a cada individuo más de ambos bienes. Es decir, siempre es posible distribuir la renta, si hay más renta, de modo que todos ganen con el comercio. Ahora bien, que todos puedan ganar no significa que todos ganen realmente, porque no hay ninguna garantía de que esta compensación efectivamente tenga lugar. Ustedes, ¿por qué piensan que podría no tener lugar? Otra cosa que les queda para pensar a ustedes es qué es lo que pasa en el otro país, es decir, en el país que exporta alimentos. Les dejo dos preguntas que funcionan como guía de lectura y de reflexión para que ustedes lean todo el resto del capítulo por sí mismos. La figura 4.3 que vimos al inicio, que muestra cómo se construye la FPP, lo hace con el tramo de la función de producción de rendimientos decrecientes. Les pido que reflexionen y que grafiquen cómo sería la forma del FPP si se construyera a partir del tramo de rendimientos crecientes de la función de producción, es decir, el tramo inicial, y que repasen por qué es que se dan los rendimientos crecientes en la función de producción. Y en segundo lugar, si bien el comercio genera cambios en la distribución del ingreso,
Según Krugman, los economistas en general no hacen hincapié en estos efectos distributivos del comercio. ¿Por qué? Si se le ocurre algún ejemplo sobre esto que sea aplicable a Argentina. Les proponemos 2 actividades para entregar. La primera es un ejercicio interesante para hacer cuando uno estudia cualquier teoría, que es investigar cuál es el contexto en el que David Ricardo desarrolló su teoría de ventajas comparativas. ¿Tienen alguna información en el libro? ¿Tienen algunas otras fuentes en internet que seguramente pueden obtener información más valiosa? Expliquen qué eran las leyes de Granus, a quién favorecían y a quiénes favorecía el enfoque ricardiano en favor del libre comercio. Y tienen que explicar y graficar cuál es el efecto sobre la distribución del ingreso de una eliminación de las leyes de Granus. Y aquí les dejo una perlita que estaba en una edición anterior del libro, que ahora desapareció, que se relaciona con lo que hablamos en la primera unidad sobre lo que una teoría elige problematizar o no. Esto es un ejemplo de eso porque Ricardo eligió mostrar ciertas consecuencias de la apertura comercial, pero no otras. Y como dice Krugman y Ostfeld, Ricardo eligió la presentación de sus argumentos bajo la forma de un modelo que obviaba los temas de distribución interna de la renta, deliberadamente. ¿Por qué hizo eso? La respuesta es casi con toda seguridad política. Aunque Ricardo era en realidad hasta cierto punto representante de los intereses de un único grupo, puso énfasis en las ganancias de la nación en su conjunto. Esto era una estrategia inteligente y muy moderna, que fue pionera en el uso de la teoría económica como instrumento político. Les dejamos una segunda actividad también para entregar, que consiste en utilizar este modelo para describir un cambio en la distribución del ingreso en un caso que sea de su interés, que puede ser real o hipotético. Es decir, la intención es que ustedes utilicen este modelo para poder explicar la realidad. Por ejemplo, Argentina quita los aranceles a los barbijos y otros insumos médicos importados, lo cual implica un cambio en los precios relativos. Entonces, tienen que exponer en términos de este modelo lo que ustedes están pensando, la situación que están pensando. Pensamos en 2 bienes, barbijos, que utilizan trabajo como factor móvil y máquinas de coser como factor específico, y trigo, por ejemplo, otro bien cualquiera, que usa trabajo y tierra de la región pampeana. Acá van a ver que cuanto más específico sea el factor específico, mayor riqueza se puede obtener de la conclusión. Y entonces la quita de aranceles disminuye el precio de los barbijos y ahí tienen que explicar toda la secuencia posterior de cómo impacta esta medida en la distribución de la renta al interior de un país. Este es un ejemplo que les propongo yo. La idea es que ustedes en parejas piensen situaciones que les interesen a ustedes y cómo se puede aplicar este modelo para comprender la realidad de esa situación.